Hola, soy Néstor Johnson, trabajo en una gran fundación que es gigantesca. Nuestra fundación es secreta y aquí se trabaja en bastantes experimentos, para poder satisfacer la necesidad humana, y no solo eso sino que también nos dedicamos el crear armas relacionadas con la intención de proteger a nuestro país, Rusia. Mayormente nos dedicamos a la creación de armas como lo dije anteriormente. Estas suelen ser armas tóxicas como gases de diferentes tipos, y bueno, algunos de estos gases que creamos con diferentes toxinas eran completamente funcionales. Pensé en que si decía toda la verdad de lo que pasó con nuestro último experimento, nadie se daría cuenta, pero en el caso en el que la gente supiera qué es lo que habíamos creado, no nos volverían a tener confianza, y es lo que la industria y yo menos queremos. Todo esto comenzó en la década de los 40 en la Guerra Fría. Bueno, en ese tiempo nos gustaba hacer muchos experimentos, con diferentes gases capaces de crear daño físico, de salud, y mental, y este último es el que nos habíamos estado concentrando bastante, esto para ser usado contra el enemigo y así acabarlo más rápido. En ese tiempo yo había propuesto la idea de un gas capaz de eliminar el sueño, manteniéndote despierto hasta morir lentamente. El gobierno ruso, al querer nuevas armas destructivas no solo en lo material, sino que en lo psicológico, aceptó sin pensarlo. Yo sabía que ellos solo querían tener el control, pero esto lo hacía por mi país, así al menos ganaríamos la guerra, y por fin Rusia podría descansar. Como siempre me encontraba en mi trabajo creando este gas con mis compañeros. Pusimos muchos esfuerzos en intentar crear este químico sin que afectara a otros factores del cuerpo y que solo manteniera al huésped despierto y poder triunfar en el experimento y no quedar como unos imbéciles delante de Rusia. Es por eso que mis amigos y yo pusimos todo nuestro esfuerzo en crear la toxina perfecta. La verdad, estaba bastante feliz de lo que lograría si todo salía a la perfección. Lograría crear un gas capaz de mantener a la gente despierta hasta su muerte. Mis ilusiones eran altas y incluso podría decir exageradas. Me tenía mucha confianza en mí mismo y es por eso que no dejé el proyecto atrás. Bastantes veces me cuestioné si en verdad hacía lo correcto, porque solo imagínate, una toxina que no te deje dormir dándote una muerte lenta y dolorosa, donde sentirás como tu cuerpo se apaga lentamente. Es algo que suena muy enfermizo, pero sí tenía curiosidad de lo que pasaría. La tóxica está casi lista y lo único que pido es que salga bien. Ya tenemos a nuestros amigos que probarán esta toxina. Aquí se los presento. Mike Lincoln, de 20 años. Delitos: robo de auto, fraude, robo a mano armada a una tienda. Estatura: 1.79. Estabilidad mental: buena salud. Estable. 20 años y ya es todo un delincuente. Eso es increíble, por así decirlo. Sigamos con el otro. Javier Ramírez, de 30 años. Delitos: asesinó a su esposa, vandalismo. Estatura: 1.84. Estabilidad mental: deteriorada. Salud: estable. Este señor sí que es todo un despiadado. Asesinó a su esposa por supuestamente no dejarlo en paz. Eso no justifica sus actos y la verdad, si esto sale mal no sentiré ningún remordimiento al verlo morir. Nos pasamos los otros dos para que simplemente no se alargará este VHS. Después de haber conseguido a nuestras ratas de laboratorio, las encerramos en una habitación aislada y oscura, siendo que solo había una vela en el suelo. Los pacientes estuvieron bien los primeros días. Decidí apresurar a los trabajadores y a mí mismo para poder terminarla antes de mañana. En mi mente siempre me decía que lo podía lograr. Además, en el caso en el que funcione, lo más seguro es que logré tener mucho dinero, o incluso reconocimiento, algo que jamás tuve en ninguna parte. Ni siquiera tenía reconocimiento en mi familia, así que me alegré bastante. No solo me hacía feliz saber que sería de tal importancia para los superiores, sino que también anhelaba que el
experimento saliera bien y revolucionar la historia de la ciencia, pero me dejé esos pensamientos de lado para seguir con el experimento. No quería llegar a arruinar algo. Este día estaba a punto de llegar a su fin. No había dormido bien estos últimos días por querer terminar lo más rápido posible, ya que algo que no conté es que nos habían puesto una fecha estimada, bastante corta, así que trabajaba día y noche tratando de acabar rápidamente. El gas estaba casi listo, solo necesitaba uno que otro retoque para terminarlo. Al saber que solo faltaban algunas cosas, decidí dormir después de un tiempo de no haberlo hecho, así que me fui a mi casa. Fui directamente a mi cuarto y me eché en la cama y no pasó ningún minuto para que me quedara dormido. Fue ese momento en el que tuve un sueño extraño. Me encontraba en un lugar completamente verde, un paisaje hermoso con un sol brillante, todo era tranquilidad. Por fin había escapado de mi estrés de trabajar y me sentí en el mismísimo paraíso, pero todo eso se hundió cuando caí en una gran mancha negra. Mis mejores pensamientos se escapaban por mi mente, mientras parecía volverme una simple marioneta, sin expresión y sin sentimientos. Caí en mi laboratorio, miré a mi alrededor y vi a mis compañeros creando la toxina, pero sin mostrar expresiones, simplemente eran cascarones vacíos. Esto me pasó a mí. Me levanté y empecé a trabajar de igual manera. Fue ese momento en el que me desperté. Estaba extrañado, y a la vez confundido de lo que había visto en ese sueño, pero mejor no. Decidí pensar en eso y mejor fui a trabajar. Faltaba poco para que el experimento se llevara a cabo. Estaba bastante nervioso y mi negatividad volvía a las cosas peores. ¿Y si no funciona? ¿Y si no llego a convencer a los altos? ¿Y si fallo como siempre? Eran preguntas que iban y venían por mi mente todo el tiempo. No me podía concentrar con esas preguntas consecutivas en mi mente, pero aún así decidí ser fuerte y solo pensar en lo que lograré si todo salía bien, de cómo ayudaría a mi gente a derrotar al enemigo, a mi país, a mi pueblo. Esas palabras opacaron las anteriormente mencionadas y logré concentrarme más en lo que hacía. Había logrado acabar la toxina, ahora solo faltaba preparar a nuestros pacientes de prueba como física y mentalmente, para ver cómo afectaba la toxina a sujetos sanos. Se mejoró la habitación, esta vez agregando más iluminación, y también una serie de ductos que dirigirían en gas hacia la habitación, llenando cada espacio de esta misma. Ya solo era cuestión de esperar a los altos. Por mientras estábamos revisando constantemente algún tipo de imperfección en la habitación o en la toxina, pero no se logró encontrar ningún error o algún fallo, así que todo estaba listo. Solo faltaba la presencia de los altos para calificar este experimento. Los altos habían llegado. Los dirigí con amabilidad hacia una pequeña sala con un gran ventanal blindado, para lograr ver el tipo de cambios que había en los sujetos. No solo venían ellos, también venían acompañados de 2 soldados, guardaespaldas supongo, dije en voz baja. Uno de ellos me escuchó y con un movimiento de cabeza me confirmó lo que había dicho. Solté una carcajada y empecé a explicarles sobre lo que había creado. Se notaba el entusiasmo y las ganas de ver lo que pasaba en los generales. Asimismo llamé a unos de mis compañeros para que activara y pusiera todo listo. En un gran tablero enfrente mío solo era necesario apretar un botón rojo para que todo comenzara. Por fin pondría a prueba este experimento. Mi dedo cada vez se acercaba más a este botón. Por alguna razón empecé a sentirme nervioso, empecé a sudar y a temblar, pero de nuevo ignoré estos sentimientos. Logré escuchar las hélices dentro de los ductos girar. Después de unos segundos escuchar como un tanque que parecía tener gas adentro se abrió expulsándolo todo. La habitación se empezaba a llenar de este gas que se veía como un vapor muy denso. Los pacientes empezaron a toser. En ese momento me congelé, esperaba lo peor, que se desplomaran y cayeran al suelo, pero no, eso jamás pasó. Después de un tiempo los pacientes se calmaron y se sentaron
con uno en cada esquina. Al parecer estuvieron bien durante los primeros 5 días, pero a partir de entonces actuaron de manera muy extraña. Los sujetos comenzaron a sospechar unos de otros, como si jamás se hubieran visto a pesar de que llevaran mucho tiempo juntos en una habitación aislada. Los generales cada día parecían estar más convencidos de lo que veían. Yo, por un lado, decidí ver y cuidar de los pacientes para ver si estos seguían bien, y si todo parecía estar bien. ¿Se me escucha? Los pacientes han estado actuando de maneras muy extrañas. Durante las noches que estoy aquí los escucho gritar como si sufrieran, como si fueran torturados de maneras horribles. Esos gritos de agonía retumbaban por las paredes de concreto, cada vez que los veía por el gran ventanal. Si ellos estaban cerca de este, corrían cuando notaban mi presencia. Eso me hacía ver a mí mismo como un monstruo, que los expuso a una tortura lenta y dolorosa. Los pacientes también parecían destrozar lo poco que había en la habitación, que no eran más que simples camillas metálicas. Cuando los generales se habían ido después de haber visto el avance, me quedé observando por más tiempo estos comportamientos y anotarlos en una pequeña libreta. Los sujetos habían dejado la habitación completamente oscura, algo que se me había olvidado mencionar. Es como si no soportaran la luz, es como si la odiaran. Eran las 2:45 de la mañana. Me encontraba dormido en una habitación temporal que tenía el lugar, pero un fuerte grito grueso me despertó de mi sueño que parecía ser profundo. Me levanté y corrí hacia la sala. Al llegar miré por el ventanal y lo de lo poco que pude ver, en una pared se encontraba el cuerpo del sujeto 3 con un gran corte en la garganta. Me paralicé, sentía como mi pulso aumentaba a grandes medidas, sentía que me desplomaría del susto en cualquier momento. Los generales habían quedado impactados por lo que había pasado, y cuando se fueron me dijeron entre dientes que los estaba convenciendo. Me alegré pero a la vez me extrañé. Les alegró que muriera uno de ellos de la forma en la que yo no quería. Tenía muchas dudas en mi cabeza. Eran las 3 en punto, estaba vigilando a los pacientes, pensé que no pasaría nada malo y que solo era cuestión de ver, pero me quedé dormido en mi banca. Un sonido de algo golpeando el cristal me despertó, vi hacia el ventanal y de lo poco que logré ver, fue a uno de los pacientes con una sonrisa de oreja a oreja viéndome. Su apariencia era repulsiva, se había arrancado los párpados, parte de la piel de su cara había sido arrancada de igual manera, sus dientes amarillentos estaban chuecos, se había arrancado casi toda la piel de la boca, dejando ver su mandíbula y dentadura asquerosa, además de que había empezado a perder mucho cabello. Después de que este salió corriendo a la oscuridad escuché unas risas burlonas, mientras que de esa misma oscuridad provenían unas palabras que no parecían tener sentimientos. Está en un tono bajo, decía: "Danos más". Estas palabras se repetían constantemente, cada vez el volumen de aquella voz aumentaba. Está paralizado frente al ventanal, había entrado en un estado de shock. Después de eso aquel sujeto se lanzó al cristal, yo caí del susto, me di un fuerte golpe en la cabeza, y con una visión borrosa solo logré ver cómo aquel humano, o lo que quedaba de un ser humano, estrellaba su cabeza innumerables veces contra el cristal, mientras este parecía llenarse de sangre. Me levanté dando un pequeño grito, estaba angustiado, asustado, tembloroso. Los generales estaban al lado mío viendo y preguntando si estaba bien. Yo me levanté temblando y con una voz cortada dije sí estoy bien. Los generales habían estado viendo y observando a los pacientes mientras me ayudaban. Yo miré a través del ventanal y vi la gran mancha de sangre, con el cuerpo de aquel paciente tirado en el suelo.
Los generales duraron ahí un tiempo más para después marcharse. Yo por mi parte me volví a sentar en la silla y seguir expectante de lo que pasaba, mientras me decía a mí mismo que no me volvería a dejar intimidar por estas cosas que no merecían ser llamados humanos. Estuve ahí por bastante tiempo, o es lo que yo pensaba. La noción del tiempo había escapado de mi cabeza, no sé si ya era de día o de noche, mi cerebro y ojos solo se concentraban en ver adelante, y no más. Parecía haberme quedado sordo ya que no escuchaba nada a mi alrededor, más que un leve zumbido. Me había quedado dormido de nuevo, por fin descansaba bien, por fin un pequeño tiempo para darme un respiro, pero la felicidad no duró mucho. Desperté de nuevo y vi hacia el ventanal, logré ver cómo uno de los pacientes estaba estrellado en el ventanal, me levanté y decidí tomar una linterna que estaba en una mesa metálica a unos metros de mí y prenderla hacia la habitación. Vi como uno de los sujetos comenzaba a gritar desesperado, se golpeaba la cabeza con las manos, comenzó a correr por toda la habitación estrellándose contra las paredes. Él gritaba: por favor paren, dejen de atormentarme. El sujeto no para de repetir lo mismo, se notaba como cada vez sus cuerdas vocales se desgarraban más por los fuertes gritos y sollozos que hacían retumbar las paredes. La locura lo había consumido, dejó de ser el mismo. Aquel paciente comenzó a rasguñar su cuerpo mientras que repetía lo mismo, la sangre empezaba a brotar de él y en un abrir y cerrar de ojos se llevó las manos a la cabeza y rompió su cuello. Jamás había visto tal comportamiento, o al menos no de un nivel tan grotesco y sádico, pero aún con todo eso parecía que verlo ya no me causaba ningún tipo de efecto y simplemente me dediqué a escribir lo ocurrido. Raramente los generales no habían asistido este día, y eso me parecía extraño ya que siempre estaban incluso antes de los estimado, pero no le presté atención a eso, solo quería seguir viendo al único paciente que quedaba, y ver qué es lo que pasaba ahora que no había ningún otro paciente en la habitación. Tal vez él es el que había matado al otro sujeto que tenía la garganta partida en dos. Yo seguía sentado en mi silla sin moverme, sin prestarle atención a otra cosa, solo estaba concentrado en ver al frente mío. Fue en ese momento en el que escuché unas risas viniendo de la oscuridad, risas que venían acompañadas de unos leves susurros que parecían decir algo. Yo me levanté y me pegué en el ventanal para tratar de escuchar, pero no lograba distinguir lo que decía el paciente 1, mis ganas de saber lo que decía no me hicieron pensar las cosas. Fui directamente a la puerta de la habitación y con fuerza la abrí. Un olor putrefacto salió haciéndome vomitar. Aún con todo ese olor entré. Parecía que mi conciencia no reaccionaba bien. Logré ver cómo en una esquina se encontraba el sujeto 1. De espaldas me acerqué más y más. El sujeto dejó de hablar y lentamente se fue dando la vuelta. Estábamos frente a frente. El sujeto con una voz ronca, gruesa y rasposa dijo: Dios nos ha abandonado. Después de terminar esa frase, llevó sus manos a los ojos y se los arrancó. La sangre brotaba de sus cuencas mientras el paciente empezaba a decir en sollozos de dolor y desesperación: no lo volveré a ver a los ojos. El juicio está cerca. Después de eso, se desplomó en el suelo, mientras que de su boca salía una espuma blanca. Yo quedé en shock y solo sentí cómo caía al suelo inconsciente. Logré recuperarme después de unos 3 días. Mis compañeros de trabajo me habían encontrado en la habitación, y me llevaron al hospital. Tuvieron que armar una gran mentira para no ser descubiertos. Los generales no habían asistido ese día porque habían muerto en batalla. Después de salir del hospital, fui a mi casa. Por alguna razón me sentía raro. Cuando llegué solo caminé hacia mi sillón y me dejé caer. Sigo recordando lo que pasó aquella vez. No he podido dormir nada. Cada vez que cierro los ojos veo a aquel individuo viéndome con una sonrisa, mientras repetía la misma frase una y otra vez: Dios nos ha abandonado. Siento que mi mente fue completamente destruida por lo que había visto. A veces siento la necesidad de querer probar esa toxina en mí. No quería cerrar los ojos, no quería dormir, pero
También quería ver qué es lo que había visto ese paciente.